Soy Raúl de la Piedra, desde Fort Lauderdale, aquí en Estados Unidos, y estoy con mi amigo, compañero de colegio, Rashid Pereira, y bueno, queremos hablar de lo que actualmente está pasando en el país. Eh, es domingo 15 de noviembre, son las 8:29 de la noche, y hay mucho por hablar. Rashid, dime, ¿qué ha pasado? ¿De dónde estamos a esta hora? Sí, entonces el presidente, bueno, el expresidente de facto renunció, ¿no? Renunció mal, renunció con una carta mal redactada, no renunció al puesto que tenía que renunciar, pero el tema es de que renunció, entonces el gesto político existe. El Congreso en este momento está debatiendo, el Congreso vacador, el Congreso eh, lleno de partidos oportunistas, poco preparados, en muchos casos neófitos por completo en materia legislativa. Este Congreso absurdo, surrealista, está debatiendo ahorita cuál es la lista que debería tener a los siguientes gobernantes de este gobierno transitorio, porque quedan 8 meses, ¿no? Entonces, ese es el tema central ahorita, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente del Perú y quién va a ser el presidente del Congreso, ¿no? Eh, bueno, creo que todo el mundo a esta hora ya sabe que ayer fue un día nefasto, ¿no? Con 2 muertos y más de 100 heridos por la represión policial. La única arma que este gobierno golpista de Merino tenía para tratar de controlar y afianzarse en el poder, la Ujú. represión policial. Y sabes que ayer, tú sabes que a las 12, 1 de la mañana, ¿no? Cuando ya estaban los hechos consumados, el presidente del Congreso habla a los medios, anuncia su renuncia, anuncia la convocatoria de los portavoces. Y en ese momento, creo que eran 12:30, 1 de la mañana, yo pensé, esta gente está, o sea, esta gente entendió que no tienen legitimidad ni el mandato para imponerse y que van a tratar de buscar una solución, pero vino la mañana y la tarde y ahora estamos viendo que se quieren seguir imponiendo. Hubo un congresista de Fuerza Popular, ¿tiene su nombre? ¿Te acuerdas? eh, Hubo ¿Cómo un es? congresista de Fuerza Popular al que le preguntaron, ¿no? Le Sí, preguntaron acerca de la Mesías, situación. creo. Creo que sí, y dijo Ujú. de que no se arrepentía de nada, de que, Qué bueno. sí, si la gente si la gente no está de acuerdo, pues nos castigará con sus votos, Sí. pero yo creo que actúe de la forma correcta. Una arrogancia Entonces, tremenda. Igual el congresista Fernández de Frente Amplio igual dijo que no se arrepentía de haber vacado a Vizcarra, haber votado por la vacancia, y que la culpa esta era de Merino y el gabinete que había formado, como si una decisión política no tuviera nada que ver con la otra decisión política, ¿no? Está entrelazada, ¿no? Y un hombre de experiencia como Fernández tiene que saber eso. Y la verdad que y no es el único, la gran mayoría ha demostrado una arrogancia asquerosa, porque ni con los muertos, ni con la represión de ayer salieron esta mañana a pedir perdón, ¿no? El único que ha pedido claro, perdón que he visto en su Twitter es el que pertenecía a la mesa directiva del Congreso, la mesa directiva que renunció, la persona de Somos Perú, que directamente en su Twitter ha dicho que pide perdón, que se ha equivocado, ¿no? claro, ha Y, sido, esa, en mi opinión, debió ser la actitud de la mayoría de congresistas esta mañana, hubiera porque sido un gesto político, pero creo que algunos aún así no hubiera sido suficiente, ¿no? O sea, lo que ha sucedido no. acá es que es una combinación de, para mí, de arrogancia, ignorancia y, diciéndolo de forma, digamos, concisa, falta de capacidad, ¿no? Estamos Se hablando quiere de, seguir afianzando al poder, ¿no? Es claro. de repente, tal vez sí, yo creo que simplemente no tienen capacidad de consenso, de dimensión, de entender la realidad, ¿no? O sea, ahorita hay momentos, cualquier persona que tenga una visión estratégica de las cosas, entiende de que uno a veces tiene que perder para luego poder ganar.
Claro, ¿no? Entonces, este no es un momento en el que ellos puedan ganar, no es un momento en el que ellos tengan nada que ganar, exacto, es un momento en el que mientras tú más desprendimiento muestras, mayor capacidad puedes tener de limpiarte el rostro, ¿no? exacto. Entonces, ellos, pues, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho? Haber dicho, ok, Quino Costa, está bien, apoyamos a Quino Costa, ¿no? Apoyamos a Quino Costa, nos gustaría esto y lo otro, lo conversan ahí. Si no quieren, está bien, no hay problema, colocamos al Perú primero, ¿no? Lo que pasa es que también hay el argumento de mucha gente estúpida que ni siquiera salió a marchar, que ni siquiera, o que tildó a la gente que marchó de marxista, Sí, rufiando, ¿no? Y todo este tipo de estupideces que dicen. Eh, Hay mucha gente que dice, ¿y por qué el Partido Morado va a decidir? ¿Cuándo se volvieron mayoría? ¿No? No exacto. entendiendo de que el Partido Morado se volvió mayoría a las 8:18, creo, que fue el momento en el que se Sí, declaró a este chico fallecido. En ese momento, sí. el Partido Morado adquirió un peso en el Congreso que no se condice con los votos y con los escaños que ellos tienen. O sea, su voz de alguna forma, es la única voz que representa a esta población que se ha quejado. Sí. Puede haber otro porcentaje de la población que no, puede haber un porcentaje de la población que hasta sea nazista. Eso no importa, porque este porcentaje ahorita no pinta, no juega, no es el que le da legitimidad o le quita legitimidad a nadie, ¿no? Entonces, mientras Claro, ellos entiendan que tienen que, eh, tienen que o sea, que con quien están negociando es con esta gran masa de peruanos, ¿no? Mientras no entiendan que es a ellos quienes tienen que escuchar en este momento, van a seguir cagándola, ¿no? Van a seguir haciendo las cosas mal, ¿no? sí, claro. Y eso es lo que, sí, pues, Eh, eso es lo que están claro, fallando. y como tú exactamente lo has dicho, o sea, entre la desunión que hay en este mismo Congreso, bueno, la unión que hubo para tomar decisiones estúpidas, como la vacancia, sin prever lo que se venía, ¿no? Hubo unión en el Partido Morado para que los 9 congresistas del Partido Morado votaran en contra, ¿no? El único partido en el Congreso que todos sus integrantes votaron en contra. Entonces, eso le da la credibilidad ante la población que protestó y murió contra el gobierno golpista de Merino, Y también el para, hecho de que, para que sean el puente, no son la solución, no ujú, son, como tú dices, no son la mayoría y no tienen tampoco la carta libre de hacer lo que quieran, pero tal cual. son el puente para lograr la estabilidad que se necesita, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado también el hecho de que ayer, mientras estábamos marchando, ¿no? Yo personalmente no estuve en el centro, Ujú. eh, estuve, como te digo, en Miraflores, pero mientras estábamos marchando, los únicos congresistas que se movieron en el momento difícil, ¿no? Fueron de Belaúnde y Olivares, ¿no? Y después también esta Lizaga. chica que, sí, entonces, todos del Partido Morado, entonces eh, hemos elegido a muchos por Lima. ¿Por qué no aprovechar su inmunidad para defendernos en un Claro. momento así de difícil, ¿no? El mismo Fernández, ¿no? Que salió a hablar y todos los demás que han salido a hablar perfectamente han podido ellos también estar ahí. Mucha Ellos también gente ha salido a participaron. hablar después de haber votado por la vacancia y la verdad que no estuvo en las calles, ¿no? O sea, votaron por la vacancia, salieron a hablar que apoyaban las marchas, pero fueron no habidos, o sea, no se les veía en la calle, como tú dices, liderando, poniendo la cara, hablando con la policía, porque uno de ellos, congresistas, pudo haber estado al frente y hablado con el teniente, con el que estaba a cargo en esa calle o en ese sector y evitado mucha represión. Claro, claro, es un caso diferente. Tú llegas, muestras tu medalla, ¿no? Yo soy congresista, ¿Sí? ¿no? Exacto. La Te gente de van a alguna forma gasear, va como que se va a asustar, ¿no? O sea, que, a ver, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a disparar en la cara a un congresista? claro, Se va preso, o sea, claro. no lo va a librar, ¿no? Se acaba la cosa, ¿no? Ahora, Eh, otros temas acá que creo que sería bueno que toquemos es que, y después podemos volver a la lista del Congreso y ver lo absurda que es nuevamente, ¿no? Eh, Hay gente
que yo vi en la marcha que pedía una asamblea constituyente. Principalmente, yo creería que esas personas están, pues, yo diría que hay dos facciones acá, ¿no? Unos que simplemente se han visto influenciados por lo que sucedió en Chile, ¿no? En Claro. Chile, de alguna forma, esta ha sido la solución de consenso, lo que era lógico teniendo en cuenta que ellos tuvieron esta constitución formada en la dictadura de Pinochet, era simplemente natural, era algo que tenía que suceder, ¿no? Eh, y yo también creo que acá en el Perú hay otra facción que es simplemente la izquierda, ¿no? La izquierda siempre tiene esta actitud, eh, el Frente Amplio u otras facciones de izquierda tienen una actitud un poco más, que siempre está buscando un cambio radical, ¿no? Por decirlo de alguna forma ponderada. Eh, yo personalmente no estoy en esa línea, no creo de que necesariamente haya que hacer esto, no creo de que tengamos los recursos intelectuales en la clase política actual, tal vez sí, tal vez después de la elección, ¿no? Creería que es algo que se tiene que conversar, que es algo que se tiene que tratar, pero creo que el punto de madurez es diferente. Creo de que hacer eso ahorita es desviarnos un poco, ¿no? Y Totalmente, también Rosel. creo, Y yo uh-huh, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Eh, definitivamente tienen que haber reformas, especialmente reformas políticas, ¿no? Podríamos discutir acerca de las reformas económicas, pero yo creo que tanto la centro derecha y la izquierda centro y la mayoría de la población quiere reforma política, es lo que más le preocupa, ¿no? Viendo uh-huh. todo lo que ha pasado los últimos 5 años, ¿no? Eh, la Asamblea Constituyente no se puede hablar ahora porque no existe un gobierno, un Congreso que tenga la legitimidad de organizarlo. Entonces es un punto de verdaderamente eh, que no quiero decir que no sea relevante, pero que no es prioridad ahorita. La prioridad es una transición ordenada hacia las nuevas elecciones. Y La ahora prioridad es conseguir un presidente que sea válido, ¿no? O sea, ni tenemos totalmente, presidente, ya están pensando en totalmente, asamblea constituyente. totalmente. Y yo creo que la única manera de hacer una asamblea constituyente es que la izquierda humanista, pro derechos humanos, más de centro, y la derecha también pro derechos humanos, estabilidad política, no de centro derecha, se junten y sean una fuerza que presente al electorado con propuestas de consenso, porque no, ambos bandos no van a tener todo lo que quieren, pero hay muchas cosas que se pueden acordar para en conjunto presentarse a las elecciones, tener legitimidad ante el pueblo y así ir hacia una asamblea constituyente o Uh-huh. simplemente hacia una reforma profunda de la O tener la constitución. conversación. De repente no te Claro, presentas claro. en las elecciones como un frente común, No pero al menos conjunto. tener la conversación Ajá. y ¿cómo se llama? Y tocar el tema y ver si se puede llegar de forma orgánica, de forma natural, ¿no? O sea, Correcto. Y este tema de repente es para otra ocasión, ¿no? Pero uh-huh. en el 2016, el Nova Keiko, el grupo Nova Keiko, de acuerdo, estuvo bien oponerse contra Keiko Fujimori, pero yo creo que esa fuerza de indignación no fue canalizada hacia otra propuesta o candidato o fuerza política que verdaderamente traiga un cambio y un repudio hacia el fujimorismo, porque pudo haber perdido Keiko, pero vimos que salieron 73 congresistas de Fuerza Popular, entonces no fue un repudio total hacia el fujimorismo, ¿no? Nada que ver, claro. Entonces, pero bueno, eso lo podemos hablar después, ¿no? Yo creo que esa fue la gran falla de esa indignación, de esa fuerza no antifujimorista, no fue canalizada de la manera correcta, pero bueno. Háblame de otros actores políticos, ¿no? Háblame de la gente que no ha dicho nada y háblame de la gente que ha cambiado de posición. Yo tengo una lista aquí de gente que es increíble que siga teniendo cabida en el ámbito político nacional. Pero háblame de la gente los líderes que estaban supuestos a liderar y no han hecho nada, ¿no? Claro, no sé si,
O sea, finalmente terminan siendo intrascendentes, ¿no? Y se colocan en esta posición de intrascendentes. Y yo creo que en ocasiones hay personas que asumen este papel de forma intencional porque sienten que el tema les está quedando demasiado grande, ¿no? Sí, Entonces, Barnechea es un nombre que inmediatamente llega a la cabeza, ¿no? silencio total. Silencio absoluto, ¿no? O sea, para mí es claro de que este tipo no puede tener una posición en la política peruana en ningún nivel. Esperaría en verdad que no lo entrevisten nunca más y, y eso, ¿no? O sea, hay que hasta, si no quiere hablar en los momentos en los que tiene que hablar, que es algo que ya se venía, que ya se manifestaba desde antes, ¿no? En algún momento yo, por ejemplo, participé de este grupo de los guardacheveres, como tú sabes, ¿no? Sí, claro. Que se formó en la No, yo, primera, yo voté por Barnechea en el en la primera 2016, vuelta. claro. Yo iba a votar por él también, de alguna forma hice campaña por él, empujé a la gente, ¿no? Eh, pero como tú sabes, hubieron aquí diferentes factores, como que tuvimos una reunión bueno, yo tuve una reunión con el Mundo del Águila, que te comenté, Ujú. y lo único en lo que estaba interesado este tipo era en obtener fondos, ¿no? Para su campaña, ¿no? Cuando mi interés era empujar la campaña de Barnechea. Claro, Y siendo él alguien importante en su partido, aún no había sido electo, pues pensé que para eso era la reunión, ¿no? O sea, yo le expresé claramente cuál era mi interés y él de pronto cambió el tema y dijo plata para él, trabajo para él, todo para él. Entonces ahí nomás ya veía alguna cosa rara dentro del partido. claro. Eh, y luego el hecho de que Barnechea diga que hizo un análisis correcto al decir de que la dicotomía y la discusión tan fuerte que había entre PPK y Keiko tenía que ver con lo que en algún momento PPK, no, bueno, más que eso era que en algún momento PPK apoyó a Keiko, ¿no? Y ahora él estaba en contra, ¿no? Entonces mucha gente le criticaba eso a PPK, ¿no? Y que se ganó muchos anticuerpos por en su momento apoyar a Keiko, en contra de Humala. Sí, claro. Eh, entonces Barnechea no quería hacer esto, Barnechea no quería apoyar a ninguno para que luego no lo culpen o no se lo saquen en cara, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto se llama cálculo político. Claro. Entonces, cuando tú estás tratando de hacer cálculo político, ver dónde me paro, ¿no? Para que no me termine quemando y no me pase nada, estamos simplemente hablando de una posición completamente egoísta, ¿no? eh, lo que debió hacer Barnechea es ponerse al frente, arriesgarse a quemarse, ¿no? Por el bienestar del Perú, ¿no? Y eso tiene que ver con, yo creo, una mentalidad antigua o una mentalidad más acorde a los tiempos actuales, ¿no? Como tú sabes, tú eres un administrador, ¿no? Uno tiene que ser consecuente con su base. Ujú. Marketing, hablamos de segmentación, hablamos de nicho, pero en Ujú. términos generales uno tiene que ser consecuente con un grupo de personas a las que representas. No puedes Totalmente. querer representar a todo el mundo, Ujú. que es lo que ha querido hacer Barnechea, ¿no? Para poder representar a todos no represento a nadie. Bueno, eso es lo que está haciendo, no representa a nadie. Nadie va a Sí, querer votar por él, ¿no? Solo algunos 25 pelotudos, ¿no? Tu familia claro. votará por él. Claro. Y bueno, y todos los que no han hablado, pues son así, son completamente intrascendentes. Ahora, yo quiero, en relación a eso, quiero destacar algo también, de que mucha gente lo critica a Muñoz porque tardó en hablar. Muñoz fue el primero en hablar y fue el primero en pedir la renuncia, si teniendo un cargo, ¿no? Teniendo un cargo importante, fue el primero en pedir la renuncia de Merino, públicamente. Eh, y eso es lo que veníamos conversando anteriormente, ¿no? Las Sí, protestas funcionan así. Las protestas no van a hacer que de un momento a otro las cosas cambien. Las protestas lo que hacen es empujar, empujar, empujar y de pronto alguien viene y dice, oye, ¿qué está pasando? De pronto alguien dice, oye, esto no está bien. De pronto alguien dice, ¿sabes qué? Renuncio. De pronto otro renuncia. Lleva una carta, lleva otra carta. Alguien dice, alguien presiona, ¿no? Se empiezan a manifestar, se manifiestan dos, tres, cuatro, cinco personas grandes y ya la cosa se vuelve como que insostenible. estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero mi percepción de Muñoz es también, va más
hacia la crítica. Eres Ujú. alcalde de Lima. Todo está pasando en Lima, al frente de su municipalidad. Él no debió esperar. Tal vez no necesitaba salir a la calle y decir que renuncie Merino, pero él necesitaba estar presente en la calle, viendo cómo se llevaba a cabo las protestas, hablando con los medios de comunicación, dando la cara, ¿no? Hablando con la policía para evitar represión, y eso no Estoy se de le acuerdo dio. con eso. No, no. Hubiera sido, digamos, la posición ideal, no se dio, Ujú. ¿no? Pero tampoco me gustaría dilapidarlo. Y digamos de que no tuvo la valentía de un héroe, eh, pero creo que a las finales se supo reivindicar, ¿no? Y Sí. reivindicarse creo que vale más que, Sí, bueno, que no veremos, hablar nunca. veremos. Como te digo, él tranquilamente, él viendo desde su balcón, sabía que estas manifestaciones eran pacíficas y para darle tranquilidad a la gente, debió haber salido y hablado con la gente en la calle, hablado con, como te digo, como los policías y los medios de comunicación que también, No sé de si los cuales hablaremos. puede ser, pero no sé si hubiera funcionado porque de repente salía y de repente había gente que lo abuchaba también, o sea, pero entiendo lo que vas. Tú Tienes debí que comer involucrarse las dos más. cosas. Aunque sea haber hablado, ¿ya? Antes, no Sí, esperar a que la gente muera, ¿no? sí. Eh, Sí. Porque Bueno, en un momento él condenó la violencia de ambas partes o de cualquier parte o de quien venga. La cosa no era así, era la violencia de las Fuerzas sí, Armadas, bueno, ¿no? claro. O sea, nosotros estuvimos ahí y las manifestaciones eran, la gente estaba expresando su rechazo de una forma completamente hasta artística, ¿no? Veía, y había gente bailando, la gente por momentos marchaba, por momentos poníamos música, Ujú. era algo de lo más natural y sano que hay. Eh, no había violencia de nuestra parte, además tú ves No, estos y policías. sabes que escuchando esta mañana a Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, ¿no? Contaba lo que le había dicho uno de los curas del convento donde ella transmite, ¿no? Ese cura había salido a darle la bendición a los policías, ¿no? En la tarde, antes que pasara todo. Y dice que había mucho miedo en los policías, que Mm, era mucho policía joven, ¿no? Que tenía miedo. Entonces, y aquí voy acerca, ¿no? Hablar de actores y culpables de lo que ha pasado. El liderazgo de la Policía Nacional del Perú tiene que responder ante los tribunales por todo lo que ha pasado. Eh, y ahí demostró que no fue capaz de darle tranquilidad a la gente y saber manejar a- a los que sirven al país, ¿no? A los policías. totalmente de acuerdo. Eh, Acá el chivo expiatorio no son los policías, ¿no? no, no, Acá quienes tienen que pagar son el ministro del Interior, sí, saliente, el sí, jefe de la policía también, sí, el general y, Lam, y el primer ministro antes de los breve, Fuegos Parados. Andrés Flores Arauz, ¿no? Igual que Merino, finalmente, ¿no? Porque Ah, todos ellos, en esa línea de mando, cualquiera de ellos ha podido poner un pare, ujú, ¿no? El general Lam pudo decir, no, esto se tiene que manejar de una forma diferente. Yo ujú, no soy un especialista en táctica militar, manejo de revueltas y eso, pero revueltas hay en todos lados del mundo y no siempre hay muertos. ujú. Más aún cuando hay una revuelta pacífica. O sea, el sentido común te diría, ¿por qué vas a disolver la marcha cuando es pacífica? Ese es el sentido común, ¿no? Si no la disolvían, no pasaba nada. Pero ¿cuál es el problema? Que si no la disuelves, ¿ya? En algún punto empiezas a quebrar el toque de queda, que empieza a las 11 de la noche, y en el momento que quiebras eso, ya si les permites, ¿no? La imagen, el impacto que crea esta imagen es mucho mayor y haces que el gobierno caiga. Entonces, creo que había un tema de sensatez, de que si esta gente verdaderamente no está dispuesta a irse, si quiere quedar toda la noche, los tendrías que haber dejado toda la noche y luego tendrías que haber renunciado o haberte afrontado el impacto que esto genera. Totalmente, pero es también, Rashid, el liderazgo de la Policía Nacional, no quiero generalizar, pero no, hablando de este caso concreto, ¿no?
es de reprimir, no de dialogar, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos nuestros problemas también con la policía, ¿no? Pero lo que hacen los buenos departamentos de policía en ciertos estados, ¿no? Porque siempre se resaltan los malos, ¿no? Pero lo bueno que hacen es hablar con los manifestantes, si hay líderes, hablar con los líderes, y tranquilamente en este caso pudieron haber hablado con la gente y decirles, vamos a marchar todos juntos, no pueden estar en el Congreso, pero lo vamos a dejar pasar, marchar, caminar alrededor y por favor regrésense a esta zona, ¿no? Claro, le han hecho un daño terrible a la imagen de la policía que hace unos meses nos aplaudíamos en la calle. Sí, Hace sí. unos meses cuando empezó la pandemia nos aplaudíamos en la calle. Cada vez que pasaban, ellos nos saludaban, nosotros los saludábamos. En algunos casos hasta les daban regalos, ¿no? ¿Qué necesidad había de desalojar la Plaza San Martín? ¿Cuál era la A las necesidad? 8 de la noche. ¿Cuál era la necesidad? O sea, ¿por qué no dejar que esa gente se quede ahí toda la noche? Porque así funcionan los golpes de Estado, ¿no? Y después no nos quieran vender transiciones democráticas ¿no? y la Constitución, ¿no? Porque la Constitución y la democracia puede ser manipulada también por los autócratas, ¿no? Ahora, las Fuerzas Armadas deslindaron, ¿no? Las Fuerzas Sí, Armadas mandaron un comunicado y yo también tengo que resaltar que, desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas han estado completamente a la altura de las circunstancias. sí, total. Como, como no esperaría, han estado muy por encima, bueno, como al parecer de ahora en adelante debería esperar, han estado muy por encima de la clase política, ¿no? No se han involucrado. eh, y yo te digo, ¿ah? De que en el momento en el que demora Merino en hablar y todo esto de acá, podría haber habido un golpe y probablemente lo buscó, porque como sabemos convocó a los generales de las Fuerzas Armadas que no fueron, ¿no? Entonces, tú sabes, si no me equivoco, así fue como entró Chávez, ¿no? Y así es como entran muchos autócratas. Exacto. Entonces hay un momento de alguna especie de vacío de poder, algún tipo de cuestionamiento a la autoridad, entra un general, un comandante, ¿no? Dice yo he venido aquí a poner orden, el poder lo termina corrompiendo, y o bien él continúa o bien coloca a alguien de su confianza, ¿no? Para afianzarse en el poder y destruye su país, ¿no? Entonces ellos no han hecho Siempre, esto. sí, en los 22 años del chavismo siempre han habido elecciones. Así. Claro, ¿no? O como lo que pasa en Rusia, siempre hay elecciones, la gente siempre lo elige a Putin y estoy seguro que la gente convencida va y vota por él, pero la final es cuando estás en un régimen porque termina controlándolo todo, Exacto. ¿cuán objetivo puede ser tu juicio? Bueno, entonces, Exacto. para mí las Fuerzas Armadas han estado a la Sí, altura, sí. han deslindado de la policía y nuevamente yo creo que hay que entender que no es la policía, sino que son las autoridades que han manchado la institución, ¿no? Totalmente. Y bueno, la noticia ahorita, a esta hora, a las 8:57, es que Ajá. va a haber una lista única donde Rocío Santisteban del Frente Amplio va a postular como la presidenta del Congreso para ser después presidenta del Perú. Uh-huh. El primer vicepresidente va a ser Francisco Sagasti del Partido Morado. Uh-huh. El segundo Que termina vicepresidente siendo presidente del Congreso, ¿no? Se queda termina como siendo presidente del presidente del Congreso. Congreso. El segundo vicepresidente Luis Roel Alba, que es de Acción Popular. Y el tercer vicepresidente es Jessica Apaza Quispe, que no tengo, no sé Que Jessica Paz creo que votó a favor de la de la vacancia. vacancia, Yo sé ¿no? que Luis, Entonces, Luis Roel Alba votó en contra, así que bueno, al menos son consecuentes en la segunda vicepresidencia de poner a alguien que votó en contra, ¿no? Pero, igual me parece, ujú, igual me parece que es una mala lista, ¿no? sí, Eh, Independientemente de si la señora Silva Santisteban es una demócrata o tiene grandes capacidades, no debería ser alguien del Frente Amplio, no, debería ser alguien del Partido Morado, ¿no? sí. Que son quienes tienen en este momento la autoridad moral para verdaderamente designar a esta persona. No creo que deberían negociar tanto con las otras bancadas, no deberían ceder tanto. No Creo que sabe, ellos... Uh-huh. Continúa.
bueno, los detalles todavía no son claros. Seguro en los próximos días los periodistas que saben, ¿no? Nos van a decir qué ha pasado, pero lo que yo sé que en la mañana, en las primeras negociaciones, el Partido Morado propuso a Gino Costa y a Sí, Sagasti. Eh, Podemos, UPP, Acción Popular querían a Carolina sí. Lizárraga, pero bueno, el problema con Carolina Lizárraga es que trabajó para el gobierno aprista y No, yo creo, o sea, el lamentablemente, tema acá es que ellos han dicho Gino Costa originalmente y Gino Costa debió ser. Ya correcto, está. sí, sí. Pero veo críticas acerca de que, ¿Aló? sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que se cayó ¿Aló, Raúl? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Se cayó por un momento la... Te escucho ahora, sí. Ok, no, te decía que el Partido Morado ha sido consecuente, ¿no? Ellos saben que ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad. Ofrecieron dos alternativas y se han opuesto, ¿no? Se han opuesto las otras bancadas. Sí, Eh, pues y para mí esto es una pésima decisión, ¿no? ujú, Eh, para mí el Partido Morado tendría que ponerse un poquito más fuerte. Entiendo, y este siempre es el problema en el que se encuentran los verdaderos demócratas cuando se cruzan con los estúpidos, con los intransigentes, con los autócratas, con los impositivos, ¿no? Eh, de que tú dices, ok, voy a ceder, ok, voy a hacer, voy a hacerlo por el bien del país. Pero hay veces que no, porque estas personas, la decisión que ellos toman no es válida. No tienes que negociar con ellos. En este caso sí te tienes que imponer un poco, sí, es ¿no? verdad. Entonces yo creo que acá, en ese sentido, no es tan, o esperaría, lo ideal sería que sean un poco más cerrados, ¿no? Que impongan a Guillermo Costa, que no es una imposición porque es el respaldo del pueblo. No veo bien, no veo que termine bien esto. Santisteban, o sea, lo que tiene que hacer es formar un gabinete de ancha base definitivamente que represente a los varios sectores del país. Sí, Pero esto lo veo que va a ser otra guerra derecha del Congreso contra izquierda, ¿no? Eh, y no creo que dure, ¿no? Ah, como te decía, ayer cuando escuché al presidente del Congreso hablar, yo pensé, bueno, ¿no? Esta gente va a entender después de lo que ha pasado, ¿no? Que tienen que ser humildes, tragársela y que no tienen otra opción que formar un gobierno donde no metan la mano, ¿no? Pero yo creo que esta no va a ser la salida y yo creo que vamos más hacia un escenario donde el Tribunal Constitucional tiene que restaurar a Vizcarra en la presidencia de la República. sí, y ahora, específicamente en torno a ese punto, yo diría de que Vizcarra fue sacado de una forma ilegítima, con argucias, ¿no? Terminó siendo un golpe de guante blanco, si uno quiere. Eh, para mí sería válido que vuelva. No creo que sería lo más sano. Creo que lo No. más sano, sinceramente, sería que esté Gino Costa o Sagasti. Creo que es una segunda opción factible, ¿no? Y creería que es hasta mejor de que se quede, de que venga alguien del Frente Amplio. Yo creo que no debemos tomar el camino de que, ya, los de derecha se quisieron imponer, entonces ahora yo los cargo y ahora nosotros de izquierda nos imponemos, ¿no? Entonces yo creo que esta posición de, me subo, me trepo, así, no es correcta, ¿no? Porque al final Silvia Esteban es de izquierda, no está mal que sea de izquierda, pero no es el momento para que ella asuma esta posición. Paniagua era un tipo de centro, era un tipo verdaderamente de centro, ¿no? Siempre tuvo esta posición relativamente neutra, ¿no? Sí. Sagasti podría ser Gino Costa, pero ahora están diciendo la estupidez de que como Gino Costa en algún momento tiene tiene un juicio pendiente, creo, por incitar a una manifestación frente a la Embajada de Uruguay cuando Alan se recluyó ahí. Creo que es algo que nuevamente estaba dentro del sentir de toda la población. Ujú. Entonces, como tiene eso pendiente,
ya él no es lo suficientemente pro o válido para... Claro, hay que recordar eso, ¿no? Un breve comentario, ¿no? Que los fujiapristas siguen teniendo responsabilidad política de esta coyuntura, así que no están libres de polvo y paja, ¿no? Totalmente. A pesar de que no sean la cara ahorita del golpe, pero tras bambalinas son los productores de esta obra de teatro. Sí, claro, ellos han generado toda esta crisis al oponerse de forma frontal y agresiva al gobierno de PPK, ¿no? Y al destruir todo lo que han podido, ¿no? Eh, sí, pues. Sí, bueno, como te decía, ¿no? Yo ayer veía una salida, ¿no? A través del Congreso con una nueva mesa directiva, con los morados siendo los que asuman la presidencia de la República. Lamentablemente esa visión que tenía se ha desmoronado durante todo este día porque yo creo que esto va a ser más de lo mismo, va a ser un nuevo presidente cada semana, porque estos grupos van a querer seguir imponiéndose, ¿no? Independientemente de quién esté en la presidencia. Bueno, Y esperemos que no, ¿no? A la final ese es el tema de que tenemos, tenemos un grupo de... No, no cierres, amor, por favor. Tenemos un grupo de personas que son, que no tienen la capacidad, ¿no? ujú. De pensar, de decidir, de concertar, ¿no? No tienen visión estratégica, no tengo idea cuál es la preparación mediocre pues, que tienen, ¿no? Cuál es, no sé, dónde está su cabeza, ¿no? No, no, y yo Entonces, creo que lo único que podía darle estabilidad y validez es al Tribunal Constitucional y lo que el tribunal sí, decida. Yo creo que la población aceptaría lo que el Tribunal Constitucional diga. claro. Ah, Ese tribunal cobarde, ¿no? Que tenemos de que de alguna lamentablemente, si el forma nos ha Congreso sesionó impulsado a este sistema. hoy, ya debieron haber decidido acerca de la vacancia anterior hace meses, pero bueno, Claro. como lo hablábamos con un compañero nuestro, ¿no? Para que ellos puedan restaurar a Vizcarra tendrían que sobrepasarse en sus funciones, digamos, crear un precedente que no lo ve legítimo, pero posible. Pero en este caso de crisis, donde no hay un ejecutivo y un legislativo con legitimidad, el Tribunal Constitucional ahorita tiene la legitimidad de la comunidad internacional y si Ujú. fuera a restaurar a Vizcarra, tiene el apoyo y la legitimidad del pueblo. Entonces, esos dos factores para mí son los más importantes ahorita. Lo de la comunidad internacional y obviamente lo que el pueblo quiera. Y el pueblo en su mayoría apoya o ve popular a Vizcarra. Entonces, eso le daría estabilidad a esta situación del Perú, ¿no? No sé cómo tú ves Bueno, esta posibilidad. esperemos, esperemos que resuelva el Tribunal Constitucional y ver entonces, ¿no? Yo sí estoy, sí creería que es posible, pero no ideal. Lo ideal finalmente es el consenso. Sí, y bueno, para ir acabando, ¿no? Ujú. ¿Qué opinión tienes acerca de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo han actuado en Eh, esta crisis? bueno, no cubrieron de la forma en la que deberían que haber cubierto y acá lo que hemos visto nosotros es que nuevamente, ¿no? Esto ha sucedido porque el nivel de control y el nivel de poder que se puede tener en este nuevo mundo con las redes sociales, con la digitalización, eh, no es el que había antes, ¿no? La comunicación ahora está completamente descentralizada. Hemos tenido a estos chicos de 16 años, estos TikTokers de 16 años, ¿no? Informando. De alguna forma ahorita la policía ha ido a la casa de este chico que falleció para tratar de sembrarle cosas y poder acusarlo de Increíble. terrorista. Qué Se asco. han metido, que han ido a la casa de este periodista del comercio, al que le cayó una canica en la espalda, ¿no? Mm, Y de alguna forma están utilizando métodos que funcionarían en una dictadura hace 30 años, pero que ahora no, ¿no? O sea, ahora no pueden funcionar, porque simplemente tú vienes a decirme algo o a querer hacer algo, yo te grabo, y en ese claro. mismo instante ya está en redes, y ya quedó ahí.
Claro. Entonces, Claro, yo creo, como tú lo explicas, y yo creo que la conclusión es que en esta crisis los medios tradicionales de comunicación han terminado de perder su relevancia, ¿no? Su relevancia claro, han como mostrado cierto nivel de obsolescencia, ¿no? totalmente, totalmente, credibilidad, relevancia, entendimiento de la coyuntura y la verdad que no, podemos ser filosóficos y decir que se deben a la verdad o a la ética, pero más que eso se deben a donde está la noticia, ¿no? A lo que está pasando, se deben a la gente, ¿no? A la gente que Claro. estaba por miles en la calle, sufriendo represión policial y expresándose pacíficamente contra algo injusto, ¿no? Entonces, yo creo que ha terminado de morir. Eh, yo creo que si quieren ser relevantes tienen que cambiar en muchas cosas. Hasta te diría que de repente tendrían que cambiar de dueños. No sé exactamente cómo sería el procedimiento, pero Bueno, eh, no sé si lleguemos a tanto, de pronto hay un proceso de madurez acá, así como nosotros a nivel de sociedad creo que hemos madurado el día de hoy, ¿no? sí, Tal vez ellos maduren también. El tema es que tenemos que entender de que el poder está en la población. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa de que los medios que no cubrieron la marcha claro, son medios que uno no debe ver. Aunque su programa sea bonito, lo que sea, simplemente claro, no lo veas, ¿no? claro, Entonces, quien llamó a Merino presidente de facto y quien llamó a Merino presidente de interino, ¿no? Tú tienes que decidir, ¿has salido a la calle a marchar en contra de Merino? ¿Por qué sigues un medio como El Comercio, ujú, ¿ya? Que lo ha reconocido como presidente? Cuando la OEA no lo reconoció como presidente, cuando los pares internacionales lo han reconocido como presidente y cuando tú has puesto una pancarta en tu ventana que dice Merino no es mi presidente, ¿por qué claro, vas a comprar El Comercio? Entonces, ese es un tema central acá, ¿no? Entender que las marcas tienen que tener, que tomar posición, ¿no? Para respaldar a aquellos que les dan de comer, ¿no? O sea, no es de que tú por tener apellido compuesto tengas todo este dinero y todo este poder, ¿no? O sea, estos señores tienen la posición que tienen porque yo les compro su periódico y porque hay unos 10 céntimos ahí que van a su bolsillo y acumulado en los millones de habitantes que hay acá, cada uno les termina pagando sus bollerías. Entonces, claro, entender que eso es lo que tenemos que hacer, decidir al momento que compramos, decidir qué es lo que vemos, ¿no? exacto. Sí. Y Bueno, bueno, eh, ahí ya podemos, para ¿no? terminar, ¿no? Quería mostrarte unas capturas de pantalla de ciertos personajes de la política que creo que eh, describen lo que representa, ¿no? Un Perú que ya no existe, ¿no? Quería mostrarte lo que la congresista Marta Chávez dijo en Twitter esta mañana. Bueno, una cosa que te quiero mostrar primero también Ujú. es acerca de lo que están haciendo con estudiantes de la USIL. Eh, Ah, sí, es algo que definitivamente pues muy cuestionable, muy raro, ¿no? Yo soy de la UCIL también. Eh, Nuevamente decisiones anacrónicas, ¿no? No entienden de que tú no puedes agarrar y presionar a tus alumnos para que opinen de una forma u otra, y menos aún en una institución educativa, porque es, es lo que es la forma en la que tú estás formando a la gente, ¿no? ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, sí, veo tu pantalla. ¿No? En redes sociales están denunciando que están llamando de la O universidad sea, a alumnos de veo auxilio. tu pantalla, pero no veo nada. Veo Ah, un ya. protector de pantalla. Ah, ya.
Ahora, Sí, ahora sí se ve, ¿no? sí, de un alumno de la USIL denunciando que están llamando alumnos y amedrentándolos, que les quitarán las becas inmediatamente si se demuestran contra, ¿no?, el gobierno el Congreso y el gobierno de Merino, ¿no? Sí, pues pésimo, terrible, en verdad, ¿no? Y lo Eh, confirma una chica aquí que la llamaron para que le retire la publicación. Creo que el tema acá, a ver, retrocede un momento, creo que no es si... generando acciones reactivas contra su alumnado si es que mínimamente usa el nombre de la U. El tema acá creo que es si mencionas a la universidad. Sí. Si expresas tu opinión y mencionas a la universidad. Si dices, soy El- alumno de tal y tal y tal. Entonces, yo, por ejemplo, soy alumno del auxilio, ¿no? claro. Eh, ya egresado. Y claro, le digo cuando lo tengo que decir, no me importa un bledo, ¿no? Claro, y el dueño de la USIL es Raúl Díez Canseco, que pertenece a Acción Popular, ¿no? Y que Claro, aquí estuvo presente en la juramentación de de Merino, Medina. dándole legitimidad, junto con Víctor Andrés García Belaúnde, un excongresista del Congreso pasado disuelto, Ujú. presente también dándole legitimidad. Y hablando de este personaje, eh, aquí un tweet que da risa porque él fue el que, como vemos en la foto anterior, Le dio apoyó a, legitimidad. No, Vitocho es un payaso, ¿no? ¿no? Es un payaso desde todos los ángulos, ¿no? Tipo Y, que es cómico, y aquí ¿no? tenemos a una prista, un Marquesada, otro reciclado, hablando de rojería, hablando de sus usadores. Estos son payasos, igual que Beto Ortiz, El ¿no? país, Sin ¿no? ninguna compasión, ¿no? Que tiene todos sus juicios por pederasta, ¿no? Ajá. Y aquí un analista político, ¿no? Carlos Meléndez, diciendo que no creo que escale una crisis política, y de ahí tuiteando de que la derecha peruana no hizo la noticia de lo que ha pasado en Chile. O sea, Claro, payasada y media. ujú, son gente que opina, se equivoca, y en vez de pedir perdón o asumir responsabilidades, enfocan el problema a otro lado, ¿no? Aquí hay un video, ¿no? De donde muestra Sí, la represión fue terrible. cómo efectivamente tiraron bombas lacrimógenas desde un helicóptero, ¿no? Algo Ujú, que el general de la policía negó, perdón, el ministro negó, ¿no? claro. Eh, bueno, ¿qué más te puedo mostrar? No, yo creo que ya cubrimos lo que teníamos que cubrir. Sí. Sí, ya cubrimos lo que tenemos que cubrir. Bueno, a esta hora parece que, como decíamos, Rocío Santisteban va a ser presidenta del Congreso y presidenta encargada del Perú. Espero que dé un mensaje conciliador, convoque a un gabinete de ancha base y que se dedique a hacer la transición y no se dedique activamente a tratar de imponer su pensamiento o programas de los cuales no ha sido elegida para hacerlo, ¿no? Y va a Claro. ser difícil, y no tengo nada de confianza de que sea exitosa, pero eh, bueno, esa es la coyuntura y tenemos que seguir Esperemos, marchando, ¿no? esperemos a ver qué pasa y ojalá, esperemos a ver qué pasa entre hoy y el final de la noche, el Mm. comienzo de mañana. Y en función de eso, yo creo que ya vamos a poder tener un panorama sobre el cual conversar más. Listo, vamos a charlar en otra oportunidad. Veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas 24 horas, 48 horas y Está bien. coordinamos. Listo. Excelente, Raúl. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Chao, chao.